¿Qué pasa cuando la pasión por curar se ahoga en un mar de papeleo? Cuando la vocación de un médico choca frente a la burocracia, las agendas a reventar y la sombra constante del agotamiento. Para la Clínica San Marcos, una clínica privada de tamaño mediano, el futuro parecía pender de un hilo. La competencia de los grandes grupos hospitalarios era feroz y la eficiencia se había convertido en una batalla diaria que siempre perdían. Estaban a punto de descubrir que la solución no era contratar a más gente, sino una revolución silenciosa que ya está aquí. Vamos a hablar en este punto, ¿vale? De la historia de la Clínica San Marcos, que seguramente te suena familiar. Nació de la promesa de una atención cercana, humana, pero ahora se doblaba bajo el peso de sus propias limitaciones. El doctor Carlos, uno de sus médicos más veteranos, arrancaba cada día con la misma sensación de estar superado. Su escritorio ya no era el de un médico, sino el de un administrador desbordado. Montañas de expedientes, solicitudes de seguros, resultados de laboratorio por revisar y una pantalla parpadeando con una agenda simplemente imposible. Mientras tanto, en la sala de espera, la frustración casi se podía tocar. Pacientes esperando una eternidad, citas solapadas y un personal de recepción haciendo malabares para mantener el caos a raya. El problema no era la falta de ganas, sino la falta de tiempo. Cada minuto dedicado a tareas administrativas era un minuto robado a un paciente. Y había un problema todavía mucho más profundo y silencioso, el ausentismo, el famoso no-show. Era una herida financiera abierta. Las cifras varían, pero algunos estudios señalan que entre el 10 y el 30% de las citas que se pierden porque el paciente no aparece, simplemente no aparece. Para San Marcos, esto se traducía en miles de euros perdidos cada mes, afectando no solo a la facturación, sino a la planificación y a la moral del equipo. Junto al doctor García trabajaba la doctora Elena, una médica brillante, metódica y profundamente escéptica por la tecnología. Para ella, la medicina era un arte humano, una danza de intuición, experiencia y empatía. Veía la tecnología como una fuerza fría, deshumanizante, una amenaza para ese vínculo sagrado entre médico y paciente. Decía cosas tipo: un algoritmo no me puede mirar a los ojos ni puede entender el miedo de los pacientes, solía decir. Pero el miedo real era que la clínica, su casa, no sobreviviera un año más. La decisión se tomó en una de esas reuniones de dirección que marcan un antes y un después. Sobre la mesa, dos caminos: empezar a despedir gente o hacer una última y arriesgada apuesta. Un nuevo sistema de gestión y diagnóstico basado en inteligencia artificial que prometía optimizarlo todo, desde las agendas hasta el apoyo en decisiones clínicas. La doctora Robles fue la primera en saltar. ¿Vamos a dejar que una caja negra, decida sobre la salud de nuestros pacientes? ¿Quién es el responsable si la máquina se equivoca? Sus miedos eran lógicos y reflejaban un debate ético que recorre toda la profesión. Pero el doctor García, al límite de sus fuerzas, vio un rayo de esperanza. Elena, no podemos seguir así. Paso más tiempo con papeles que con personas. Si esta herramienta me da una hora más al día para ser médico, estoy dispuesto a probarlo. Y es así, con esa decisión, como la revolución llegó, no en forma de robot, sino de software. Lo primero que hizo fue atacar al caos administrativo. El sistema puso en marcha una agenda inteligente. Usando algoritmos, analizó cuánto duraba cada tipo de consulta, los patrones de llegada de los pacientes y optimizó los horarios para eliminar tiempos muertos y reducir las esperas. Empezó a enviar recordatorios automáticos y personalizados que en pocas semanas desplomaron la tasa de ausentismo. El personal de recepción, por primera vez en años, podía respirar. El segundo paso era más ambicioso: un módulo de diagnóstico asistido. Aquí es donde el escepticismo de la doctora Robles era más fuerte. El sistema no daba diagnósticos cerrados, sino que actuaba como un colega increíblemente culto. Analizaba miles de datos, historiales, análisis, imágenes médicas, buscando patrones que un ojo humano, cansado o apurado, podría pasar por alto. No se vendía como inteligencia artificial, sino como una inteligencia aumentada, un término que se está popularizando en el sector de la salud y que la propia Asociación Médica Americana utiliza para subrayar que la tecnología está para potenciar al médico, no para sustituirlo. Muy importante. ¿Qué pasó? Que claro, la transición no es mágica. Hubo una curva de aprendizaje. Al principio, el doctor García usaba la herramienta con recelo. Revisaba cada sugerencia del sistema a mano, comparándola con su propio juicio. Era como aprender a confiar en un nuevo compañero de trabajo, uno
que hablaba el idioma de datos y de las probabilidades, pero que a veces es un idioma más sencillo. La doctora Robles, por su parte, se negaba a usar el módulo de diagnóstico. Se limitaba a reconocer que la gestión de la clínica había mejorado y admitía, a regañadientes, que la sala de espera era un lugar mucho más civilizado. Pero seguía cerrada a su método y a su experiencia. Y por qué no decirlo, a su intuición. El verdadero cambio que se notó en los pequeños detalles. El doctor García descubrió que al quitarse de encima gran parte de la carga administrativa, que en algunos informes se dice que se puede llegar a reducir a la mitad con estas herramientas, llegaba al final del día con más energía, volvía a tener conversaciones más largas con sus pacientes, a preguntar no solo por sus síntomas, sino por sus vidas. Estaba recuperando la razón por la cual se hizo médico, y eso no tiene precio. El sistema era una herramienta, y como toda herramienta, su valor dependía del artesano. No era magia, eran matemáticas y datos trabajando para encontrar las señales entre el ruido. La inteligencia artificial estaba consiguiendo que lo humano volviera al centro de la medicina. Aquí llegó el punto de verdad. El punto de inflexión llegó un martes por la tarde. Un paciente de la doctora Robles, un hombre de 50 años con síntomas muy vagos, por ejemplo, fatiga, dolores de cabeza que iban y venían, llevaba varias consultas. Todas las pruebas daban resultados normales. La doctora Robles, con su enorme experiencia, se inclinaba por un diagnóstico de estrés crónico. Por protocolo, los datos del paciente se habían cargado en el sistema. Mientras la doctora Robles estaba preparando su plan, una alerta discreta apareció en su pantalla. La inteligencia aumentada había cruzado los últimos análisis de sangre con miles de casos anónimos de su base de datos. Había encontrado una minúscula correlación casi invisible entre tres marcadores que por separados no decían nada, pero que juntos sugerían una rara enfermedad autoinmune en su fase más inicial. El sistema no dio un diagnóstico, solo se señaló un patrón y sugirió una prueba específica, una que no estaba en el protocolo habitual. Cómo no, la primera reacción de la doctora Robles fue de pura irritación. Una máquina iba a cuestionar su criterio, pero la curiosidad profesional fue más fuerte. Había algo en la lógica de esa correlación que le pareció elegante. A regañadientes pidió la prueba, más para demostrarle al sistema que se equivocaba que por verdadera convicción. 3 días después, llegaron los resultados. Positivo. La doctora Robles se quedó en silencio, mirando la pantalla. El sistema no la había reemplazado. Había visto algo que ella no podía ver, no porque fuera mejor médico, sino porque no podía analizar millones de datos en segundos. La tecnología le había dado una segunda opinión instantánea, silenciosa y basada en evidencia, permitiéndole acertar con el diagnóstico de meses o quizá años antes de lo que hubiera tardado por la vía tradicional. Ese día, Elena Robles no vio una máquina, vio un aliado. Avancemos 6 meses. La clínica San Marcos es otro lugar. La atmósfera de estrés ha sido reemplazada por una calma eficiente. Los médicos, liderados de la tiranía administrativa, dedican su tiempo a lo que de verdad importa. La mejora, la gestión de la agenda y la reducción de costes han hecho que la clínica sea viable a largo plazo. La doctora Robles se ha convertido ahora en la mayor defensora del sistema. Ahora se lo explica a sus colegas no como una inteligencia artificial, sino como un estetoscopio, como el estetoscopio más avanzado del mundo. Un instrumento que les permite escuchar las historias que cuentan los datos de los pacientes. Qué bonito es esto. Y los pacientes también lo han notado. Reciben una atención mucho más personal. Sienten que sus médicos tienen más tiempo para ellos. La tecnología, lejos de enfriar la clínica, ha facilitado una conexión humana mucho más profunda. Al final, la historia de la Clínica San Marcos no es una fantasía, es una posibilidad real para clínicas como la tuya. Si te has sentido identificado por la frustración del papeleo y la lucha diaria por ser más eficiente, quiero hacerte una invitación personal. Te ofrezco una sesión de diagnóstico gratuita de 30 minutos para analizar juntos la situación de tu clínica y descubrir si una solución de inteligencia artificial es la pieza que necesitas para recuperar el control y, lo más importante, el tiempo para tus pacientes. Debido a la dedicación al esfuerzo que pongo en cada sesión, solo ofrezco 5 de estas consultorías al mes. Quiero asegurarme de que cada profesional reciba la atención detallada que merece. Así que si estás listo, si estás lista para dar el siguiente paso y transformar tu clínica, haz clic
en el enlace que encontrarás en la descripción para reservar una de las 5 plazas disponibles para este mes. Ahora hablemos de cuáles son los desafíos en el horizonte, ¿vale? Porque claro está que la revolución no es un camino de rosas. Está llena de preguntas éticas que tenemos que tomarnos muy en serio. La privacidad de los datos es la base de todos. Las clínicas necesitan protocolos de seguridad de acero para proteger la información más sensible de los pacientes. Otro reto fundamental es el sesgo de los algoritmos. Si una inteligencia artificial se entrena con datos que ya reflejan prejuicios históricos, la tecnología puede acabar reforzando las desigualdades en la atención sanitaria. Tenemos que asegurarnos de que la inteligencia artificial no aprenda de nuestros propios defectos. Y por último, está la transparencia. Necesitamos evitar las cajas negras y exigir una inteligencia artificial que sepa explicar por qué recomienda algo, para que el juicio de un médico siempre tenga la última palabra. Al final, la historia de la Clínica San Marcos es un cuento sobre máquinas que nos quitan trabajo, pero no, es una historia sobre cómo la tecnología bien usada puede devolvernos nuestro lado más humano. La inteligencia aumentada no es el fin médico, es el fin del médico ahogado en burocracia. El futuro de la salud no está en elegir entre la experiencia humana y el poder de un algoritmo, sino en la simbiosis de ambos mundos. La verdadera revolución no está en los chips ni en el código, sino en la conexión humana más profunda y renovada que esa tecnología por fin nos permite recuperar. Si quieres seguir explorando cómo la tecnología está transformando nuestra salud, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo.